Vamos con más ejercicios para practicar. Sean bienvenidos, bienvenidas a la resolución de ejercicios prácticos vinculados con el infinito. Y en esta primera parte vamos a abordar ejercicios cuando la variable tiende al infinito, es decir, cuando la variable que estamos trabajando en la función crece o decrece de manera indefinida. Para resolver esta primera parte, tomemos en cuenta que la función en particular es una función racional a la cual vamos a hacer la mayor énfasis de referencia. Y vamos a ver algunos procesos que necesitamos, así como los mecanismos de desarrollo. Bien, antes de empezar con el desarrollo del problema, es prudente empezar señalando una propiedad de límites que nos van a servir. Ya veremos cómo la aplicamos. Es aquella que nos establece que cuando nosotros encontramos de límite, cuando una variable x tiende al infinito, de una expresión conocida como k, siendo k una constante, dividido para x elevado a una enésima potencia, siempre y cuando esta potencia sea una potencia entera y positiva, el resultado de este límite debería salirnos una solución precisamente de cero. Tenemos ya esta propiedad que la vamos a ocupar un poco más adelante, pero que la enunciamos como parte del ejercicio práctico. Pues bien, entrando ya en materia, ¿cómo vamos a desarrollar un problema cuando tenemos que su variable tiende al infinito? Una referencia particular es tomar en cuenta cuál es la potencia más alta a la que nos afrontamos en el problema, tanto para el numerador como para el denominador, que podemos darnos cuenta que coinciden, porque la potencia más alta del numerador es el 2 y la más alta del denominador es el 2. No tienen por qué coincidir, sin embargo debemos identificar cuál es esa potencia más alta. ¿Por qué? Porque la primera parte del desarrollo del proceso es que antes de encontrar el límite vamos a representar el problema de una manera diferente. ¿En qué sentido? Cuando nosotros queremos buscar el límite de nuestra función, la cual viene expresada como el límite cuando x tiende al infinito, cada uno de los elementos que están siendo involucrados vamos a dividir para la variable elevado a la potencia más alta. Esto es, si tomamos nosotros los componentes del numerador, por ejemplo, que es el 7, lo vamos a dividir para x al cuadrado. ¿Por qué? Porque es la variable con la potencia más alta que hemos identificado. En el siguiente caso hacemos un proceso similar. Tendríamos 5x, que también lo estamos dividiendo para x al cuadrado. Y en el siguiente caso nos quedaría como 3x al cuadrado, también dividido para x al cuadrado. Ahora, dado que estamos resolviendo este problema, tenemos que hacer lo mismo para todos los componentes, así también para el denominador. De esta forma nos altera la expresión. Por consecuencia, abajo también lo tomaríamos como 9 dividido para x al cuadrado. Nos quedaría menos x dividido para x al cuadrado y más 2x al cuadrado, que también se divide para x al cuadrado. ¿Listo? Hemos expresado de esta manera. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Vamos a procurar reducir la mayor parte de elementos con reducciones algebraicas, ¿no? En la medida que se pueda. Por ejemplo, en el primer caso no hay nada que hacerlo porque es simplemente 7 que está dividido para x al cuadrado. Pero en el siguiente caso, si tenemos 5x para x al cuadrado, se va a poder simplificar la x con la parte cuadrática de abajo, lo cual nos quedaría simplemente como 5x. Y en el último es más notorio lo que nos va a pasar, porque podríamos hacer la simplificación de estos elementos en particular, ¿no? Por lo que nos quedaría únicamente el componente de 3. Bien, en el denominador hacemos lo mismo, nos quedaría como 9 dividido para x al cuadrado. Al simplificar en el siguiente elemento nos quedaría 1 sobre x. Y en el último componente nos quedaría más 2. ¿Listo? Hemos cambiado la expresión del problema y hemos generado lo que nosotros necesitamos. Y una vez que tenemos de esta forma, vamos a calcular formalmente el límite. Asimismo, recordando propiedades de límites, lo que vamos a hacer es calcular los límites de cada uno de los términos del numerador y el denominador. En otras palabras, vamos a decir que en el caso del numerador nos va a quedar una expresión como el límite cuando x tiende al infinito de 7 sobre x al cuadrado, menos el límite cuando x tiende al infinito de 5 dividido para x. Y en el último nos quedaría más el límite cuando x tiende al infinito simplemente del 3. Tomamos la misma referencia y la vamos a aplicar en el denominador. Encontramos el límite de cada uno de los componentes, para que en este caso nos quede expresado como límite cuando x tiende al infinito y la expresión debería ser 9 sobre x al cuadrado, menos el límite
cuando x tiende al infinito de 1 sobre x. El último nos quedaría como límite cuando x tiende al infinito del valor del 2. Y ahora, ¿para qué hacemos esto? Es donde entra en juego la expresión, la regla que habíamos considerado al comienzo de este problema. Esta regla que nos decía que si nosotros tomamos en cuenta una división, en la parte del numerador es una constante y abajo tenemos a la variable elevada a una potencia entera positiva, simplemente la respuesta es 0. En otras palabras, cuando encontramos esta primera parte, la respuesta de acá debería ser 0, la respuesta de acá debería ser 0. Pues ubiquémoslo simplemente la referencia, ¿no? Sabemos que nos quedaría 0 menos 0. En el caso de acá es el límite de una constante, que recordemos, el límite de una constante es la misma constante. Historia similar nos sucede con los componentes del denominador, porque esto se convertiría en 0, esto de acá también se convertiría en 0, por lo que la expresión nos quedaría como 0 menos 0 más 2, porque el último nuevamente es el límite de una constante. Y si nos damos cuenta al resolver la operación, sencillamente nos quedaría un valor de 3 medios. Eso quiere decir que más allá que el límite tendía al infinito con respecto a la variable, la respuesta se estabiliza en un determinado valor que son los 3 medios. Es importante señalar que lo que hemos ejecutado en este primer ejercicio es el proceso que generalmente aplicamos para resolver límites al infinito. Pero, como ya lo veremos en un siguiente video, cuando las funciones son racionales, hay una forma quizás un poco más rápida de poder ejecutar este desarrollo, pero es importante entender el proceso inicial. Pero cómo hacerlo de otra manera, eso ya lo veremos en un siguiente video. ¿Existe otra forma de encontrar el límite de una función racional cuando su variable tiende al infinito? La respuesta la encontrarás en el siguiente video.